Muchas gracias por la invitación para platicar con estos jóvenes. Siempre es un enorme placer poder platicar con la juventud, con los estudiantes, con las personas que tienen interés en conocer lo que vivimos los pueblos mayas y la manera como lo hacemos y entendemos y decimos lo que hay en nuestro entorno. Como se me ha pedido platicar sobre el tema de la cosmovisión maya, particularmente en su relación con el agua, con el aire, con el fuego, con el suelo o la tierra, pues bueno, trataré de abordar este tema desde esta perspectiva. Una de las cosas que me parece fundamental de entrada es tratar de entender el término cosmovisión. Es un término que nosotros en maya no usamos. Es un término antropológico, es un tema occidental, es una palabra o es una noción que en maya nos es un poco extraña. Sin embargo, tratamos de acercarnos al término para tratar de entenderlo desde nuestra perspectiva como pueblos mayas, como comunidad maya. Lo que pasa es que mucho de lo que hoy sabemos de los mayas es una forma en la que Occidente nos mira, nos interpreta, nos explica, y muchas veces debido al eurocentrismo, debido a la perspectiva dominante de la epistemología que prevalece sobre nuestra realidad, pues se crea una discursividad, se crea una perspectiva, se crea una narrativa, y esa narrativa muchas veces no es necesariamente una narrativa que embone con el modo como nosotros, los pueblos mayas, miramos esa realidad. Los libros que abordan el tema maya, muchos de ellos, por no decir todos, están escritos por especialistas que no hablan maya, que no entienden la cultura maya y menos la lengua maya. Y los acercamientos que tienen sobre la cultura maya son acercamientos de terceras miradas, de terceras interpretaciones, de terceros discursos, y mucho de lo que se dice de nosotros pues es también finalmente una versión colonizada, es también una versión que no corresponde a lo que nosotros decimos. En parte por eso estoy muy agradecido de que el maestro Jorge hoy nos invite a compartir con ustedes esta perspectiva, esta forma de mirar desde quienes somos mayas y desde quienes vivimos, creemos, pensamos, sentimos, soñamos como parte del pueblo maya. Y claro, esto obviamente no es un discurso académico y menos un discurso academicista. Y tampoco queremos hacer eso ni
ni buscamos eso. Nos parece que una versión académica solamente es válida si se hace junto con quienes viven una experiencia, pero no necesariamente desde una metodología de afuera, sino tendría que ser desde una metodología desde adentro. Y bueno, pues con esta forma de acercamiento, con esta introducción, pues quiero ir abordando el tema para poder aprovechar el tiempo. ¿Cómo vemos los mayas nuestra relación o nuestra vida con estos elementos mencionados? Aquí como está planteado el tema, dice que es una cosmovisión maya en el manejo del agua. Obviamente este modo, como está planteado el título, es un modo de mirar occidental, porque desde lo occidental se habla del dominio que tiene el hombre sobre la naturaleza, el manejo del agua. Los mayas no pensamos en manejar el agua, no pensamos en manejar el aire, no pensamos en manejar el fuego, no pensamos en manejar el suelo. Los mayas pensamos que somos parte de una vida y que esa vida tiene diferentes formas. Esa vida está expresada en un cuerpo humano, esa vida está expresada en el agua, esa vida está expresada en el aire, en el fuego y en el suelo. Por lo tanto, nadie maneja a nadie, sino nos integramos y hacemos comunidad. Eso marca una primera diferencia fundamental entre la manera como Occidente ve esta realidad y cómo la vemos nosotros. Y claro, somos resultado en este continente de una conquista y de una colonización judeocristiana, en la que de entrada lo que dicen los judeocristianos en la Biblia es que el hombre fue creado para sojuzgar la tierra. Y hay un término allá temerario, ¿no? De gobernar, de sojuzgar, de mandar, de manejar, de dominar la tierra. Y cuando leemos un poquito más sobre las cuestiones de la filosofía occidental, vemos a Descartes hablando de algo así como esta relación de a mayor destrucción de la naturaleza, mayor desarrollo humano. Es decir, la tarea es destruir la naturaleza para que podamos obtener una civilización y un desarrollo, ¿no? Y por muchos años se pensó así. A día de hoy hay un sector importante en el mundo que piensa que es así. Hay que destruir la naturaleza para tener mayor desarrollo. Donde hay un árbol hay que cortarlo y poner cemento. Donde hay un cenote hay que taparlo con cemento para que haya un espacio civilizado. Entonces, el problema es que tenemos hoy resultados como esto que llaman el cambio climático, y que bueno, no es, creo, cosa de brujos ni de especialistas saber que si destruyes tu casa, pues te quedas descobijado. Para nosotros los mayas, el planeta es nuestra casa, el monte es nuestra casa, la naturaleza es nuestro hogar. Y si destruimos esa casa, si destruimos ese hogar,
pues también nos descobijamos, nos destruimos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, hoy lo que quiero comentar es más que el tema del manejo del agua, del aire y del fuego y del suelo, es cómo nos hermanamos con ellos, es cómo nos relacionamos familiarmente con ellos. La relación es de familia, la relación es de hermano, de hermana, de padre, de madre, de abuela, de hijo. Esa es la relación que tenemos. Y claro que cuando entiendes que alguien es tu hermano, que alguien es tu padre, que alguien es tu madre, obviamente no lo vas a maltratar. Porque hay una relación allá familiar, histórica, cultural, ética, y esa relación no la puedes echar por la borda solo porque sí. Pero si la vemos desde Occidente, entonces lo que dicen, pues bueno, hay que manejar el agua, hay que manejar la tierra, hay que manejar el aire, hay que manejar el fuego. Entonces eso es una cuestión extraña, agresiva y hasta me parece colonialista desde nuestro punto de vista como pueblos mayas. ¿Qué es lo que pensamos y lo que creemos respecto al agua? Nosotros pensamos que el agua es parte de la sangre que corre en las venas de un cuerpo, como las venas de sangre que hay en nuestro cuerpo humano. La tierra como madre, el globo, el planeta, tiene también sus venas, tiene también sus arterias. Y en esas arterias, aquí en la península de Yucatán le llamamos cenotes. Y obviamente cuando las arterias o las venas se comienzan a tapar por algún coágulo, por alguna cosa, pues obviamente la circulación de la sangre que le da vida y movimiento a un ser, pues genera un impacto, a enfermarnos, a tener la inmovilidad. Y cuando esa sangre está enferma, pues obviamente los impactos se van a dejar notar en el cuerpo humano. Si el agua es la sangre de nuestro planeta, si el agua es la sangre de nuestro cuerpo, entonces imaginemos lo que ha estado pasando con esta situación que tenemos a día de hoy. Tenemos granjas porcícolas que están envenenando el agua porque tiran todos sus desechos en los cenotes. Tenemos los hoteles en la Riviera Maya que le tiran restos de cocaína en los baños y se van al cenote. Y tenemos empresas que tapan los cenotes. Entonces, imagínense si a una persona le comienzan a hacer esto en sus venas y en sus arterias, lo que va a pasar, pues es que se va a enfermar la persona. Pero además, si esa persona es mamá, si esa persona es papá, si esa persona es hermano, es hermana, imagínense el dolor que nos va a causar. Creo que a nadie le gustaría ver a su madre o a su padre enfermo.
y menos que alguien le infrinja esa enfermedad, le ocasione esa enfermedad. Yo lo que creo es que de fondo está el cómo entendemos esta relación que tenemos con el agua. Occidente entiende que el agua es una mercancía. Occidente entiende que es un recurso y como recurso implica signos de pesos o de dólares. Como recurso es algo que se puede vender. ¿Y qué es lo que hacen, no? Hoy, si ustedes se dan cuenta, seguramente, compramos mucha agua para nuestro uso cotidiano. Pagamos el agua potable, agua entubada. Pagamos el agua que nos llega en las botellas. Pagamos el agua que se usa en los refrescos. Y entonces el agua es un producto. Qué curioso que el agua no sea un derecho humano, ¿verdad? Un derecho humano en el que como derecho humano podamos tener acceso a ello con esa libertad, como había ese derecho hace algunos años en donde la gente tenía su milpa cerca de un cenote y tenía agua suficiente para todo, para tomar, para cocinar, para hacer sus alimentos y para bañarse también, para refrescarse. Entonces, el agua desde nuestro punto de vista no es un producto, no es un recurso. Para Occidente todo es un recurso. Es más, los pobres también somos recurso para las empresas. Y es triste cuando escuchamos que muchos jóvenes estudian para buscar un empleo. Yo estuve dando clases en una escuela, en una licenciatura por 22 años. Yo le preguntaba a los muchachos, bueno, ¿por qué quieren estudiar? Y muchos me decían, para tener un buen trabajo. ¿Y a qué le llamas buen trabajo? A ser el esclavo de una empresa. Muchas veces eso es lo que pasa. El tener esa ilusión de que voy a estudiar para conseguir un trabajo. Esto es lo que sucede con la perspectiva occidental, porque el ser humano es un recurso. Es más, en las empresas siempre hay una oficina que le llaman recursos humanos. O sea, algo que se vende. Entonces, si se vende el humano, ¿por qué no se va a vender el agua? Claro. Esto es uno de los problemas que tenemos. Justamente hoy, una de las notas principales de los periódicos, y si no, chéquenlo, dice la Conagua, y no lo está diciendo cualquier cosa, lo está diciendo la Conagua. Dice que uno de los lugares donde el agua está más contaminada y más cara es en Yucatán. ¿Qué les dice eso? Ah, pero los dueños de las grandes empresas que tienen sus granjas porcícolas se dan el lujo de tirar todos los desechos de sus cochinos, que son miles, ¿eh? Cada granja cría alrededor de 100,000 cochinos. Lo tiran en los cenotes.
¿Por qué? Pues es un recurso, no pasa nada. Sin embargo, desde nuestra perspectiva, el agua es importante. Pero además, cuando hablamos de agua, los mayas, no estamos hablando únicamente del agua que está en los cenotes o en los ríos o en el mar, sino estamos hablando también del agua que tiene que ver con la lluvia. Y esto es todo un rito. Para nosotros el agua de lluvia es sumamente importante. En esta época en la que estamos, los campesinos están terminando de preparar la milpa para quemarla y esperar que venga la lluvia. Pero no solamente se sientan a esperar que venga la lluvia. Hay una relación intrínseca, hay una relación espiritual, hay una relación ritual entre nosotros los mayas y la lluvia, el agua que viene del cielo, el agua que viene del sur, el agua que es arrastrado por el color amarillo. Entonces, lo que hacemos es un rito que se llama Chachac, que significa en busca de la lluvia o ir al encuentro de la lluvia. Y nos reunimos los hombres, mujeres, niños, ancianos de la comunidad y miramos cómo las mariposas por miles dirigen su paso o su vuelo hacia el sur. Y hacemos fila detrás de ellas y vamos en busca de la lluvia. Eso es algo que Occidente no siente, ni sabe, ni entiende. Esto es una cosa particular de nosotros. Y junto con las mariposas amarillas y anaranjadas y rojas, vamos en busca de la lluvia. ¿Y saben qué? Lo encontramos. Hablamos con la lluvia. La lluvia nos contesta y nos promete cuándo viene y comienza a regar nuestra milpa. Esta es la cosmovisión que Occidente no entiende. Seguramente Occidente dice, son pendejadas de los indios esas chingaderas, ¿no? Porque la ciencia en la universidad no nos dice eso, y comienzan a dar sus métodos científicos, muchas veces tontos. Y si no, les invito a que lean lo que dice Boaventura de Sousa sobre este tema. Sería interesante. Entonces, cuando nosotros tenemos esta relación con la lluvia, esta lluvia nos ayuda a resolver nuestra vida. Es el agua, es la relación que tenemos con el agua. El agua que nos trae una forma de entender, de vivir, de conocer. El agua que nos brinda el futuro, que nos brinda el alimento, que nos brinda una mejor vida. Claro. La lluvia para nosotros es muy importante. Yo sé que para mucha gente que vive en la ciudad, hablar de lluvia es hasta casi una desgracia. Cuando estás en la ciudad y tienes que ir a la escuela, tienes que tomar un bus, tienes que tomar el colectivo, tienes que ir al paradero a esperar y está lloviendo, pero necesitas salir. Muchas veces la gente comienza a tronar contra la lluvia y dicen, pinche lluvia, coño, ¿por qué? Y a veces comenzamos a blasfemar contra la lluvia.
Para nosotros en la ciudad dicen, es mejor que no llueva. Pero no, para nosotros los mayas no es así. Para nosotros los mayas la lluvia es sagrada, por decirlo de alguna manera. Es importante para nuestra vida, para garantizar nuestra vida. Entonces, cuando comenzamos a entender esta parte, comenzamos a descubrir que la importancia de la vida tiene que ver con cómo nos relacionamos con estos elementos, en este caso, particularmente con el agua. Pero no es solamente allí donde viene el agua. El agua viene también de nuestros ojos. El agua viene también de nuestra piel, de nuestro sudor. También ahí. Eso muestra la importancia que tiene el agua para nosotros. Y cuando viene de nuestros ojos, es resultado de una convulsión de nuestras entrañas, movido por nuestras emociones, muchas veces de dolor y otras veces también de alegría. Es cuando entendemos ese valor. Llorar frente a alguien se hace importante porque encuentra uno un sentido de esta realidad que muchas veces anda tan extraña para nosotros o para muchos. Entonces, esta relación con el agua, que no es manejo, sino una relación, tiene que ver con la forma como entendemos la vida, pero no solo como la entendemos, sino como la vivimos. No solo como la vivimos, sino como procuramos que se viva por todos en la comunidad. Y eso es fundamental para nosotros como pueblos mayas. Sobre el aire, es un tema sumamente amplio. No, obviamente en este tiempo de una hora es solamente así como una probadita, ni siquiera una botana, sino una probadita. En el tema del aire, para el pensamiento maya peninsular, que no es solamente de Yucatán, sino de la península, el aire es un tema increíblemente extenso, grande, fuerte. Es un tema filosófico, pero no cualquier filosofía. Me parece, la base de la filosofía de la vida maya. El aire para los pueblos mayas, para el pensamiento maya, es toda una forma de entender qué es lo que pasa con el entorno. Esta palabra ik que decimos en maya no corresponde absolutamente a la palabra aire en español. La palabra ik en maya, que se traduce ordinariamente como aire, la verdad es que no corresponde. La palabra ik tiene por lo menos 100 maneras de traducirse. Desde el pensamiento maya, el relacionarnos con el viento, con el ik, a veces no quiero decir viento porque se limita, sino decir ik, el relacionarnos con el ik es una relación de fondo. Para el
el maya, el ik es casi el todo de la vida. El que logra establecer una comunicación con un ik es la persona que puede entender nuestro origen, que puede entender nuestra forma de vivir, que puede entender las bases de nuestra salud, y no solamente la salud física, sino la salud mental, que es uno de los problemas que tenemos el día de hoy, que es muy fuerte. Mucha gente hoy tiene un problema emocional muy, muy grande. Por eso los psicólogos tienen mucha chamba. Porque hay mucha gente desfondada emocionalmente. Los mayas dirían sin ik. Una persona que está desfondada emocionalmente está sin aliento, sin ik. Entonces, el ik en el pensamiento maya no es cualquier cosa. Así como el Chak es un padre, madre, creadora, así el ik es un padre, madre, creador, creadora. Porque en el pensamiento maya no es así como los dioses, no tenemos dioses en el pensamiento maya. Tenemos padre, madre, creador. También se dan en pareja, no se dan solo el hombre o solo la mujer, se dan en pareja. Entonces Yun Ik, que es uno de los padres, madres, creador, creadoras, es quien le provee de color, quien le provee de sabor, quien le provee de emoción a todo lo que existe. Entonces los Ahmen, por ejemplo, los que le trabajan al viento, al Yun Ik, tienen un conocimiento muy, muy vasto, muy importante, porque esta relación que se tiene es una relación que permite entender cómo crecen, por ejemplo, las plantas, cómo aparecen las flores, cómo cambian los colores, cómo las personas comienzan a transformarse de niños en adolescentes, de adolescentes en jóvenes, de jóvenes a adultos, de adultos a adultos mayores. Igual como las mujeres, cómo pasan de ser niñas a ser mujeres, a ser madres, a ser abuelas. Todo esto es con base a la relación que se establece con el viento. Eso lo aprendemos porque hay un centro, occidentalmente le llamarían universidad, hay un centro de donde nace todo este pensamiento y esta epistemología. Se llama milpa. Muchos creen que la milpa es cualquier cosa, pues no. La milpa es la mejor universidad para el pueblo maya, para un hombre, para una mujer maya. Es donde uno entiende esta relación que hay con la naturaleza. Por eso a veces nos da risa lo que dicen los biólogos que vienen con sus sendos títulos postdoctorales, porque no han entendido lo que
lo que el pueblo maya entiende con esta relación que hay con el aire, con Yun-Ik. El viento es terapéutico, el Yun-Ik es terapéutico. El Yun-Ik es el motor de nuestro crecimiento, es el motor de nuestro pensamiento, es el motor de nuestro corazón. El Yun-Ik es quien se encarga de pintar nuestro entorno, de darle colores, de darle sentido, de darle horizonte. Y cuando conversamos en maya y encontramos estos términos con los que se relaciona Yun-Ik, nos vamos a dar cuenta de lo grande que es este pensamiento, de lo importante que es este pensamiento. Entonces, el aire es fundamental para nosotros. Lo digo como una muy breve introducción sobre lo que entendemos como pueblo maya o como mayas, como comunidad maya, sobre el viento. Respecto al fuego, también es un yum, es yumkak. El fuego no es solamente ese fuego que conocemos para prender el cigarrillo. El fuego es una vida, también es un abuelo, también es una abuela, también es un yumtzil. El fuego no solamente purifica, el fuego en la milpa lo que hace es fertilizar. Yo recuerdo que le decía a mi padre, ¿por qué tenemos que quemar la milpa? Se quema muchos árboles ya secos. Y me decía, es que si no se quema, el maíz no levanta. Porque el fuego lo que hace es fertilizar esta tierra. La ceniza es la que le da fuerza al maíz. Y efectivamente, si uno hace la prueba, va y pone semillas en una tierra donde no está quemada, en la orilla de la milpa, y no crece igual que es esta semilla que se pone dentro de la milpa quemada. Entonces, el fuego es muy importante, pero además el fuego es también imagen. Y si no, hay que preguntarle a los fotógrafos para conocer su sentido, su mirada, su sueño y sus emociones frente a una milpa que se está quemando. Eso me parece que es fundamental para entender nuestra relación con Yun-Ik. Pero igual no es cosa de manejo, es cosa de relación, es cosa de familia. Es por eso que cuando los mayas hacemos una especie de rito que le llaman, o una especie de primicia o de ofrenda, y llamamos a seres que son tan bien como nosotros, que piensan, que sienten, que escuchan, que hablan, y se sientan a comer con nosotros en esa mesa que le llamamos canche. Estos son Yunchak, Yun-Ik, Yumkak, Shkichpanja. Estos son los que vienen
Yuncash, todos los Yuntzilop del pueblo maya, pues vienen y se sientan y platican y comemos familiarmente como toda familia lo hace. Nos sentamos y comemos con ellos, platicamos con ellos. Por último está el tema del suelo. El suelo o la tierra, a día de hoy, en el contexto de este proyecto mal llamado Tren Maya, y cuando digo Maya, me refiero a un término que debe entenderse con doble L y no con Y. Porque el suelo o la tierra es no solamente un espacio o una geografía como lo piensa Occidente. La tierra para nosotros los pueblos mayas pues forma parte de estos seres trascendentes, de estos Yuntzil, de estos padres, madres, creadores, creadoras, y que tiene que ver con esta agradable relación familiar que tenemos. Nosotros pensamos que la tierra no es una mercancía. En este contexto del mal llamado Tren Maya, hay una especulación de tierra, dicen. Es decir, hay una venta de tierra. Si ustedes pueden, por ejemplo, mirar la revista Proceso de esta semana, en uno de sus artículos de relevancia está el que se da a conocer que este personaje que se llama Salinas Pliego, dueño de Banco Azteca y de Electra, pues compró una porción de tierra allá por Tulum, por Cancún, de más de 200 hectáreas. Y se la vendió al gobierno 8 veces más del costo del que lo compró. Porque la tierra es un producto que se compra y se vende. Así lo entiende Occidente. ¿Y qué es lo que hace que la tierra sea cara? Pues dicen la plusvalía. Aquí va a pasar el tren, aquí va a haber turismo y la plusvalía sube y la puedo vender. Y claro, el valor que domina el pensamiento de Occidente es la moneda, es el dinero. En cambio, el valor que domina el corazón del pueblo maya es la vida, es su comida, su descanso, su plática, su conversación, su comunitariedad, su integración, su hermandad. Tampoco quiero sonar romántico para que digan, bueno, están así como endiosando la cultura maya. Tampoco. La cultura maya tiene sus grandes broncas como cualquier otra cultura. No estoy diciendo que la cultura maya es la mejor entre otras culturas. No. Lo que estoy diciendo es que en el fondo del pensamiento maya, en el corazón del pensamiento maya, están estos valores. Y la prueba es que hasta el día de hoy existimos comunidades que viven de esta manera, que celebran de esta manera, que conviven de esta manera.
Eso es la mejor prueba. Entonces, la tierra para nosotros no es una mercancía, es una hermana, es una madre, es una abuela, es un padre, es un abuelo, es un hermano. Es eso para nosotros. Es aquello que nos da vida, es aquello que nos permite tener una milpa, sembrar esa milpa y cosechar maíz, frijol, calabaza, chile, macal, camote, lec, todo lo que el campesino siembra, que son como 60 productos que se siembran en la milpa. ¿Qué ha pasado con esta perspectiva que se ha olvidado o que se ha dejado? Ha pasado que las escuelas, las universidades, que son producto de la colonia, satanizaron esta visión, desecharon esta visión y piensan que lo mejor es esta llamada civilización originada por la evangelización. Esta civilización del cemento, esta civilización que construye miles de casas que le llama fraccionamiento en donde no hay ningún árbol. Seguramente si ustedes viven en Mérida, vean cómo están estos fraccionamientos de Francisco de Montejo o estos fraccionamientos que están en el poniente de Mérida, que se llama Ciudad Cauquel, creo. Y bueno, una cantidad de fraccionamientos. La tierra, desde el pensamiento occidental, pues es un producto, es algo que se vende. En tanto para nosotros como pueblos mayas, como pueblos indígenas, la tierra no se puede entender así. Yo soy integrante de una asamblea de personas que venimos de diferentes comunidades de la península de Yucatán. Campeche, Quintana Roo y Yucatán propiamente. Somos un colectivo. Y en esta asamblea nosotros pusimos algunos principios. El primer principio fundamental es: la tierra no se vende ni se renta. Porque la tierra es la que nos da vida. La tierra es hermano, es hermana, es madre, es abuela, es abuelo. No podemos hacer eso. Y cada uno de estos elementos mencionados, el agua, el aire, el fuego, el suelo, no son mercancía. Y la defendemos. Es por eso que estamos en contra de proyectos como el mal llamado Tren Maya, de los parques eólicos y fotovoltaicos, de las granjas porcícolas, de los monocultivos de soya transgénica, de los proyectos inmobiliarios que construyen grandes hoteles y grandes restaurantes. Y claro, nos lo pintan como si fuera el desarrollo. Nos lo pintan como si fuera la mejor forma de vivir. Y mucha gente está trabajando en esos lugares porque necesita un dinero para sobrevivir. Y por eso vemos en el Facebook muchos que dicen: ay, Dios mío, ya amaneció, hoy es lunes, cómo quisiera que sea viernes. Porque no le gusta lo que hace. Va a hacer esa actividad porque ni modo, tiene que buscar un dinero para sobrevivir. Los que podemos hacer las cosas que nos gusta, tenemos la posibilidad de hacerlas bien, con arte,
pero además fortalece nuestra vida. Además es terapéutica. Los que vivimos así, creyendo, pensando y en una relación intrínseca con la naturaleza, no tenemos problemas emocionales, o por lo menos podemos bregar con nuestros problemas y la llevamos bien. Pero el secreto está en esta relación que establecemos con la naturaleza, de no mirar la naturaleza como un adversario que hay que vencer, sino mirar la naturaleza como parte de la vida en general. Nosotros los seres humanos, aunque tenemos una parte social, somos también naturaleza. No somos ajenos a ella, sino somos parientes y familiares, hermanos y hermanas con esta naturaleza. El tema de las cabañuelas es un asunto o es un tema que no es propiamente de los mayas, sino de todas las culturas del mundo. Si rastreamos un poco el tema de las cabañuelas, los vamos a encontrar en Europa, en Asia, en diferentes partes del mundo los vamos a encontrar. Cada cultura pues fue descubriendo el comportamiento del tiempo, así como se hizo en Europa, pues así se hizo también aquí en América o aquí entre los pueblos originarios. Entonces, el término cabañuela ni siquiera es nuestra, aunque en maya tenemos la palabra xoquín, que significa días para contar, o el conteo de los días. Pero esto está basado supuestamente en los primeros días del año. Sin embargo, no es tampoco una cosa tan precisa, toda vez que el calendario que nos rige ahora no es el calendario maya, es el calendario gregoriano. Entonces, la observancia de los primeros días del año gregoriano, pues puede ser que ayude, pero creo que en el pensamiento maya no se limita el conteo del tiempo al primer mes del año, sino el xoquín para el maya es todo el año y no solamente el primer mes, porque pues para empezar el mes de enero es un mes gregoriano, es un mes hecho en Europa y no corresponde al nuestro. Entonces, cuando el maya aprende a mirar y a experimentar el comportamiento de su entorno, que tiene que ver con plantas, que tiene que ver con flores, que tiene que ver con colores, que tiene que ver con animales, que tiene que ver con el movimiento del agua. Por ejemplo, los cenotes. Hay ocasiones en las que uno se acerca al cenote y tienen un fuerte olor a lodo. Es curioso porque por lo general no huelen así, pero hay días en las que huelen mucho a lodo. O el canto de los pájaros, o el fruto de los árboles, el comportamiento de las hormigas, la intensidad del viento, el rumbo de las nubes.
la intensidad del canto de los pájaros, en fin, todo este tipo de cosas le permiten al maya entender qué, entender cuándo tiene que sembrar, qué tipo de semilla tiene que usar, pero también saber cómo resguardarse de ciertas situaciones que se dan en la naturaleza y que lo puede enfermar y cuidar su salud frente a esto. Entonces, las cabañuelas no son así como esos primeros 12 días del mes, y luego al revés, y luego de a mediodía, como es tradicionalmente nos explican, sino más bien es una observancia y comportamiento y relación de todo el año. Y eso le permite al hombre maya, a la mujer maya, a la comunidad maya, entender cómo tiene que mejorar su forma de vida y de integración con su entorno, con la naturaleza. Y eso ayuda mucho para la vida. Entonces, eso es un poco la cuestión, y claro que en los rituales, pues esto es fundamental, porque de lo que se trata es que como naturaleza, hombre, planta, agua, tierra, pues estemos perfectamente integrados para que la vida salga floreciente, para que la vida sea sana, sea alegre, sea comunitaria, que eso es lo fundamental en el pensamiento maya. Entonces, eso es un poco la cuestión sobre las cabañuelas. No se trata del mes de enero, se trata de una observancia permanente y de un conocimiento mucho más profundo que el mes de enero y el comportamiento de la naturaleza, sobre todo en los primeros 12 días del mes, ¿no? Esto es así como muy general, se da en todo el planeta, todas las culturas, pero en el maya es una observancia permanente todos los días del año para mejorar la vida. La gente que hacía milpa, por lo menos aquí en la península de Yucatán, las hacían en torno a un cenote, obviamente para que no falte agua. Y aquí en la península de Yucatán tenemos una gran cantidad de cenotes. Bueno, hasta el Costco allá en Mérida, en el ex Cordemex, ya tiene su cenote. Tenemos una gran cantidad de cenotes, tenemos una gran cantidad de aguadas, pero hay zonas, hay comunidades que no les tocó cenote, que no les tocó aguada. ¿Qué es lo que hacen? Están en una primera instancia el chultún. El chultún son unas especies de bolsas subterráneas, como unos calabazos o unos lek así grandes, que construyen los de la comunidad, y en la lluvia, en la época de lluvia, esos chultunes pues se llenan, y eso había suficiente como para todo el pueblo, porque son grandes, o hacen varios. Si el pueblo es grande, pues lo hacen 2, 3, 4 chultunes en un pueblo, dependiendo del tamaño del pueblo. Para quienes conocen Uxmal, creo que una de las cosas que podemos observar en Uxmal es ese chultún en la entrada, antes de llegar frente al primer edificio, que es el más grande, está el chultún allí. Y bueno, es un chultún enorme, es un chultún bastante grande. Era para recepcionar agua de lluvia, y bueno, había suficiente agua para la temporada de sequía. La otra cosa que hacían era una especie de laguna artificial, donde hay
una especie de fango grande. Lo que hacían era una especie de camino, escarbaban una especie de camino, y cuando llueve y la parte alta o la cuenca, pues genera una caída de agua y se va en ese lugar donde ellos han escarbado. Y esta parte honda, por lo general, tiene piedra en el fondo y el agua no se seca. Entonces ahí es donde se almacena el agua. Esto que digo está también una prueba detrás de la zona arqueológica de Uxmal. Hay una parte allá honda detrás de esa zona arqueológica que es como una especie de aguada grande y con un canal grande que le hicieron para que pueda deslizarse el agua y almacenarse en ese lugar. No está abierto al público, pero hay ya estudios. Y bueno, si uno así es medio rebelde, uno puede infiltrarse y meterse y verlo. Está allá. Es una manera como se almacena el agua. Pero además, el agua de lluvia que se cuida, pues por una temporada da, pero también en los cenotes, también en las aguadas, se tiene como bien ubicado los caminos hacia el agua. Cada comunidad tiene como muy claro a qué distancia le queda un, un ojo de agua o un cenote. Y eso le permite también mantener su abastecimiento de agua. Pero por lo general son los chultunes que les servía y estos tipos de canales que te he comentado. Es el modo como se tenía esta relación con el agua y cómo se mantenía hidratada la comunidad, porque lo tenían como muy claro. En zonas como la Ciudad de México, pues bueno, allí ya sabemos que eran súper expertos también en la relación con el agua y cómo sobrevivían con ello. Bueno, pero pues eso es otra cultura, son los aztecas. Aquí entre los mayas teníamos esa ventaja de que, o tenemos esa ventaja de que hay una gran cantidad de cenotes. Aquí en mi pueblo, por ejemplo, acá en Buxos, donde yo estoy, sobre cada 300 o 400 metros hay un cenote. Es increíble, hay un montón de cenotes aquí. Entonces no teníamos este problema. De hecho, el nombre de este pueblo, que debe ser Buxots y no Buxots, significa la casa del murciélago, porque el cenote que había, pues albergaba a una gran cantidad de murciélagos y le pusieron así de nombre, la casa del murciélago. Y así es como se abastecía la gente de agua. Pasa que el agua que cae en la noche es agua ácida a veces, y eso daña el cultivo. El problema con este tipo de agua es que hay, según el conocimiento de los antiguos, de los abuelos, es que la lluvia cuando va tomando agua en diferentes lugares, a veces toma agua del mar y entonces cae agua salada o agua ácida, y eso quema muchas veces las milpas. Y sí ha habido, aunque no es así como tanto el daño, es decir, si cayó agua ácida sobre tu milpa, no se pierde la milpa, se logra recuperar, pero sí hay agua que cae a veces con sal y quema las milpas, también es cierto. Lo de viento malo es un
problema de la colonia, nos dijo la evangelización que los vientos malos nos enferman y nos hacen daño y que hay vientos malos. No hay, en el pensamiento maya, no existen vientos malos. Lo que existe en el pensamiento maya no es ni siquiera el concepto de bueno y malo, no hay. Sino en el pensamiento maya hay lo bonito y lo feo. Eso es lo que hay. No hay bueno y malo. Este modo binario de pensar el mundo es una filosofía de un tipo que se llamó Maní, que es un árabe, y que se le conoce como maniqueísmo. Entonces, él dice que la realidad está dividida en lo bueno y lo malo, pero pues es como él entendió la vida, es en su cultura. Entre los mayas no tenemos lo bueno y lo malo, tenemos lo bonito y lo feo. Entonces, lo que pasa es que hay diferentes fuerzas o hay diferentes energías. Y una de las energías en el pensamiento maya es energía negativa. Pero lo negativo no significa malo. Es así como la corriente. Seguramente ustedes saben también eso. Que en la corriente hay una energía positiva y hay una energía negativa. Pero no significa que sea malo porque es negativa. Al revés, se necesita esa energía negativa para completar la vida. Y en el pensamiento maya hay eso. Y por ejemplo, voy a decirlo porque pues es importante que lo entiendan. Los vientos en la cultura maya tienen nombre. Tienen nombre de acuerdo a la función que cumple. Esa función que cumple es importante. Por ejemplo, existe un viento que se llama Sinan'ik, que si lo traducimos al español sería así como viento alacrán. ¿Por qué? Porque puede aguijonear, tiene su aguijón, puede aguijonear. Entonces, este viento, como todos los vientos, tienen sus caminos, tienen sus rumbos y transitan en determinada hora del día en una vereda, en un camino, en una avenida. Entonces, si una persona de repente por X o por Y, por desconocimiento por lo general, atraviesa ese camino o está en ese camino en el momento en el que el viento pasa, el viento le pega y le puede hacer daño físicamente, pero no porque el viento sea malo, sino porque el viento está cruzando, está transitando su camino y algo se atravesó y lo impactó. Así como pasa con los coches. Los coches matan a mucha gente, pero no porque sean malos, sino porque alguien se atravesó en su camino y le pegó. Y dices, este Volkswagen es muy malo. No es que el Volkswagen sea malo, también lo hace el BMW o cualquiera de ellos. Te atravesaste en su camino. Entonces, eso pasa con los vientos. Pero mucha gente, satanizando el pensamiento maya, dice, es que hay vientos malos. No hay. Es asunto de conocer cómo está la realidad en el pensamiento maya y su relación con su propia naturaleza. Pero no hay eso, no creemos y no afirmamos que no existe un viento malo. Es mala propaganda de la colonización y de la evangelización. Bueno, agradezco mucho la invitación que me haya extendido el maestro Jorge y pues aquí lo dejo. Ojalá que les haya servido este espacio, esta charla, este momento para
comprender un poquito más, o por lo menos para incrementar la noción que tienen sobre la cultura maya. A lo mejor algunos de ustedes o varios de ustedes son también de hijos de gente que viene de las comunidades mayas y que muchas veces pues hemos ido olvidando este tipo de pensamiento y de epistemología, porque también es una epistemología que sufre epistemicidio, como dicen los académicos. Muchas gracias y pues ha sido un placer estar con ustedes. Gracias, maestro Jorge.